Bienvenido, bienvenida a Sin Púlpito ni Maquillaje. Aquí hablamos de fe, vida y misión, sin filtros ni rodeos. Contigo, el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. Bienvenidos a la tercera temporada de Sin Púlpito ni Maquillaje. Este es el podcast donde hablamos de asuntos de la misión de la iglesia en contextos urbanos. Lo hacemos sin máscara, sin maquillaje. Yo soy el Dr. Jules Martínez Olivieri y hoy me encuentro con mi querido amigo, el pastor Robert Guerrero. Sí, Jules, qué viaje tan interesante. Hemos tenido un espacio que ha sido muy enriquecedor, de aventura para nosotros, ¿no? De tratar temas que son de tanta importancia para nosotros y las redes en las que estamos, en City to City, y la confraternidad de avance, la confraternidad de pastores y plantadores de iglesia y pastoras y plantadoras, que somos parte de esta familia que estamos tratando de descifrar qué es ser iglesia hispana en medio de las ciudades que estamos en los Estados Unidos y el Caribe. Y estos temas que tratamos son para inspirar, para capacitar, para despertar ideas y sabemos que hay personas que sobreescuchan, que no son de la confraternidad de avance y que se están conectando y estamos muy contentos de eso. Y realmente nuestro deseo es que estos episodios sean de mucha edificación, que te provoquen, que pueda generar conversaciones al respecto y reflexión para mejorar nuestra práctica ministerial y nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy relevante. Es relevante porque es como hablar, tan relevante como el que el pez se ponga a hablar del agua en la que nada. Tú sabes, o sea, algo inevitable, algo que nos rodea todo. Y es que vamos a hablar de la iglesia y la cultura, ¿verdad? Y el acercamiento de la iglesia a la cultura. ¿Cómo debe ver la iglesia la cultura? ¿Cómo debe relacionarse con la cultura? Especialmente en el contexto de ciudades globales y ciudades donde tantas culturas y subculturas no solamente convergen, sino que de ahí se generan. Y estamos en medio de todo eso, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Pero, ¿sabe una cosa? Mira, tú y yo somos viejos ya. No, estás hablando por ti, no bueno, sé. Cuando hablamos de cultura... Porque, mira, media vida. Yo no sé, en la época mía, tú sabes, tú podías definir las líneas culturales de una manera clara, pero después viene el internet y como que empieza... Pero viene social media. Cierto, yo no sé qué tanto tú... Porque tú no creciste en social media. Sí, yo antes. Sí, tú eres... Eso vino después. Sí, yo me digo, yo soy de la generación entre medio de los millennials y la generación Z. Ajá, me digo Xennial. Xennial, okay. Que vimos el surgimiento del internet, pero estábamos... Y yo, como tú sabes muy bien, porque tú me conoces, soy un dinosaurio, que no sé ni cómo manejar Facebook, ni nada más se lee Instagram cuando me aparece. ¿Y qué hago con esto? ¿Dónde que le doy para decir que like? Que bueno... Pero después, o sea, la era que estábamos y de inteligencia artificial. Oye, ya esos distintivos culturales como que hay un sancocho, no voy a llamarlo sancocho, tú lo describiste como un espagueti, una cosa así, porque el sancocho es bueno, el sancocho es sabrosísimo. Bueno. Un enredadero, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo pienso que vamos a invitar a nuestro querido productor, porque él es más joven que nosotros. Oye, ustedes saben quién es nuestro productor. Tú y yo hacemos historia que él se queda pensando, wow, yo ni había nacido cuando eso, ¿verdad? Entonces, y el tigre, él y su esposa bregan con asuntos. De hecho, ellos tienen como el pulso en la cultura de hoy y Carlos Irizarry, Sarinete, que están aquí con nosotros. Pero queremos invitar a Carlos para que se una y nos eduque a nosotros en esto también y contribuya con la discusión. Carlos, porque, mira, salta de atrás de la cámara y tráete ese sillón que está ahí. Tráete este sillón y pon tu micrófono. Por ahí. Vamos a ver. De una vez. Queremos que te vamos a ver. Cuidado por ahí, por ahí. Sí, cabe. Sí, cabe. Sí, cabe. Perfectamente cabe.
Vamos a ver. Qué bueno. Bueno, primero darte las gracias, Carlos. La gente no sabe, este es el hombre que nos pone a brillar a nosotros. Tú sabes, nosotros no somos tan lindos como se ve en el programa. Él es el que nos pone a brillar. ¿Cómo está, Carlos? Y otra cosa, o sea, si usted no sabe quién es Carlos, usted tiene que visitar Teología de la Calle. Ah, sí, Teología de la Calle. Así Esos son de Instagram, los Instagram YouTube. que me llegan a mí, que yo nada más sé verlo y no sé cómo darle a like ni nada de eso. Carlos, Eso es. bienvenido. Brother, de verdad que gracias por la oportunidad. Primero que todo es un privilegio tener la oportunidad de producir a un contenido como este que ya realmente yo estoy contento de nada más poder escuchar y aprender lo que ustedes hablan aquí. Y ahora participar con ustedes, son verdad. Yo estoy agradecido por haber no... Me voy a callar. No, te vamos a tener. ¿Qué pasa? Pero gracias por la oportunidad. Es un momento muy especial porque este es el estudio. La vez pasada lo hicimos en Miami, recuerda Sí, pero sí. este es el estudio de Carlos y Sarinete que Teología de la están Calle, sí. creando su producto también, Claro. su producción y también ofreciéndoselo a otros. Y gracias por tenernos. Gracias. Somos los primeros, ¿verdad? Literalmente. Ay, papá. Literalmente los primeros estrenando estudios. Así que gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Dios que nos permite la bendición. Y, mano, súper contento. Ya, y gracias mi hermana por el coquito que nos diste. Gracias por el café que casi me mantiene 2 días Está por allá, despierto. está detrás de la cámara. Bien, bueno, La MVP. sigamos con el tema, sigamos. Jules. Wow. Invitamos a Carlos porque Carlos tiene también un pulso sobre trayectorias culturales contemporáneas, cosas que nosotros vemos constantemente por diferentes medios de comunicación, particularmente social media, que es la manera primaria que ahora mismo domina las comunicaciones. Ujú. Y usted quizá está más pegado o más lejano de social media, dependiendo de la generación donde está. Pero queremos hablar de este asunto de la relación entre evangelio y cultura y de varias nociones que necesitamos plantearlas para tratar de ser efectivos como testigos de Jesús. Sí. Oye, ¿verdad? Hay que definir las cosas. Sí. Por cultura, ahí tú puedes encontrar muchas definiciones. Porque tú sabes, mucha gente, cultura, música, arte, estilos, ¿verdad? Que son cosas de la cultura, pero la cultura es mucho más que eso, ¿no? Es más que las formas de expresión cultural. Sí. Háblanos de eso. Pero espera, antes de yo tirar ahí tipo profesor. Espérate, que yo no me traje ni el celular para preguntarle a ChatGPT. Dame suave. Cuando en tus espacios de influencia, de donde tú estás navegando, cuando la gente dice cultura, ¿qué tú crees que ellos tienen en mente? Cuando usualmente en el contexto que yo me empleo más, que es la música urbana, cultura casi siempre se define como esas características y esos rasgos que le dan forma a lo que nosotros conocemos, lo que nos gusta y lo que vivimos. Todas aquellas personas que crecimos en esa época dorada del reggaetón de los 2000 para acá, son esos elementos que conforman en cuestión de arte, de música, de ropa, ¿verdad? La vestimenta, las gorras, los hoodies, todos esos elementos que como que te encasillan, por así decirlo, en este movimiento o en este género musical o en este género artístico o en este estilo de vida, que más que arte yo creo que ya se ha convertido en un estilo de vida. Y las cosas que se hacen y no se hacen dentro de la gente que le guste ese arte o esa música o ese estilo de creación, etc. Creo que son esos elementos distintivos, ¿verdad? Que separan. Por ejemplo, cuando yo crecía, era los rockeros versus los cacos. Aquí en Puerto Rico los cacos éramos los que estaban con la gorra y los hoodies, los pantalones súper anchos. Y estaban los rockeritos con sus pucas y su vuelta y sus pullas. Ajá, los maones rotos, las Converse bajitas o las altas. Después eran los surferitos versus los cacos. Pues esos choques culturales, ¿verdad? Pues, los cocolos antes de eso con la salsa. Todas esas cosas que como que definían o separaban, ¿verdad? Categorías dentro de una sociedad. Me gusta ese enfoque, en esa expresión, porque sí, eso definitivamente es parte de la cultura. Pero cultura es también más amplio. Se trata de las costumbres que están presentes entre una sociedad, el lenguaje, la manera de hacer arte, de soñar, de organizarse, la manera en que caracterizan cómo hablamos, cómo
establecemos amistades, los valores que nos organizan, cómo nos comunicamos, cómo procesamos nuestras emociones. Correcto. O sea, cada una de estas cosas tiene su expresión individual, pero hay una expresión cultural. De comunicar. Por ejemplo, el dominicano, si tú hablas muy pausado y eso, el dominicano cree que tú no estás en serio. O sea, para el dominicano, porque para que tú, o sea, tú estás hablando conmigo, tú tienes que hablar con propiedad, mi hermano, tienes que hablar, y nosotros discutimos las ideas, y si tú no estás en discusión, tú no estás en serio en esto. Eso es lo dominicano, ¿verdad? Un capicuino en la mesa. Claro. O sea, hay cosas que de la cultura latina, hay cosas de la cultura de cada uno de los países, y hay una serie de subculturas dentro de cada uno de los países. Uh-huh. Yeah. Exacto. Así que las culturas son todos estos rasgos, tradiciones, costumbres, creencias. Hay cultura simbólica que tiene que ver con la producción de ideas, de moralidad, de ética. Hay cultura material, cómo la gente se viste, lo que se pone, lo que te da estatus, con las cosas que tú proyectas, profesionalismo o no profesionalismo, clase social, política, todas estas cosas. Todo en ese sentido tiene que ver con producción cultural. Entonces, muchas veces en nuestras iglesias, y usted que nos está escuchando quizás se puede identificar, a veces estamos hablando de la cultura como algo que está allá afuera. Pero esto es como un pez diciendo que allá afuera está el agua. Sí, o sea, bueno, no solamente eso, es que la iglesia tiene que reconocer que no solamente está inmersa en una cultura que la condiciona, le afecta la forma, ¿verdad? Inconsciente o conscientemente, pero tiene su propia subcultura dentro de... por ejemplo, mira, tú sabes que desde que tú te reúnes con la familia evangélica, ¿verdad? Dios te bendiga, varón de Dios. Siervo. Siervo, tenemos nuestros códigos, ¿verdad? Es una cultura lingüística. Eso es de Dios, eso es de Dios. Un grito de júbilo. Alabado sea el Señor, una serie de... O sea, pero yo le digo, ven acá, cuando tú lees el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque eso es lo que nos distingue como cristianos, ¿verdad? Que siempre al final digamos bendiciones. Cuando tú ves a Jesucristo hablaba así. Jesucristo no hablaba así. ¿Verdad que no? No quiere decir que está mal. No, claro. No, claro que no. Tiene su historia, pero cuando nosotros... lo que pasa con la iglesia que cree como que la cultura es de afuera, es que no se da cuenta que tiene su propia cultura y que muchas veces ha santificado su propia cultura y la ha confundido con espiritualidad. El hecho de que tengamos lenguaje, de que nos identifica, que tengamos vestimentas o formas de vestir que nos identifica o lo que sea, ¿verdad? Porque tengamos nuestra música, ¿verdad? Eso es cultura. Oye, Carlos, este asunto tiene que ver también con una cuestión generacional, porque cierta parte de la iglesia dice, oye, mira estos muchachos como hablan hoy día, como si la gente no tuviese formas de hablar, como si nosotros no tuviésemos los códigos lingüísticos de... Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo, en un contexto de no estar entre cristianos usualmente, y a ti te dicen en el trabajo, oye, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues mira, tuve descanso, estuve compartiendo con la familia, qué sé yo qué, pero si estás en el estudio bíblico, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues tú sabes, en victoria, estamos ahí. El Señor nos bendijo con una playa, mano. O sea, no sé. Pero entonces cuando vienen algunos jóvenes o que gente de otros espacios sociales a hablarnos, ellos tienen, yo no sé cómo están hablando. Sí. Esa cultura. Ahora le decimos code switching. Code switching. Y eso pasa mucho en la cultura, por ejemplo, corporativa, que yo vengo de trabajar, ¿verdad? Mi trabajo secular antes de dedicarme a esto. Tú llegabas al trabajo, hey, good morning, whatever, yes, FYI, y son cosas que tú no ves en las redes sociales o que tú no hablas con tu gente o con tu mamá cuando tú le vas a mandar un WhatsApp. Mira, FYI, voy por ahí. ¿Quién es esa muchacha? Tú sabes, eso es real. Tenemos nuestra propia burbujita, por así decirlo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo que fue que tú le llamaste eso?
Code switching. Code switching. A los dominicanos hay que enseñarnos code switching. ¿Tú crees? Los dominicanos somos bullosos donde quiera. A mí me encanta. Los dominicanos no sabemos hacer code switching. Déjalo así. O sea, eso Yo creo que son las personas más chistosas del mundo, man. Y es mi acento favorito ever. La gente no, que si el acento colombiano bello y el otro brutal, pero el mío es favorito del dominicano. No me lo cambien. Y el cibaeño, déjenmelos así quietecitos. Con la I, y mi esposa que de por ahí. Pues mira, estamos operando entonces con el siguiente reclamo. El reclamo mío que yo estoy haciendo más formal es este. No hay manera de escapar, no estar en una cultura. Es imposible vivir sin cultura. Y esas culturas son una combinación de otras culturas. No hay manera de escapar eso. Entonces, si lo podemos admitir, la pregunta es ¿cómo podemos entonces nosotros relacionarnos, ya que esa es nuestra realidad? Y que esto nos ayuda a ver que a veces nosotros tenemos versiones ingenuas de la relación entre el evangelio y donde se vive, cultural, donde pensamos que la fe va a ser relevante si, por ejemplo, si yo puedo dominar la cultura de otra gente. Sí, bueno, y esa, o sea, eso tiene su historia, ¿no? Una de las maneras en que un sector de la iglesia ha definido su rol, porque de nuevo, es inevitable. Interactuamos con la cultura. La pregunta es, ¿cómo me relaciono con ella? ¿Cuál es mi rol como iglesia o como creyente con la cultura? Y ha habido los que entienden que nuestro llamado, ¿verdad? Es bastante militante y es como un llamado mesiánico de que nosotros estamos llamados a imponernos en la cultura, de que nuestros valores y nuestras creencias sean las que se impongan y dominemos en la cultura, conquistemos la cultura donde nosotros estamos, y en esa manera de pensar, el rol de la iglesia con respecto a la cultura es dominar, ya sea en el ámbito de la educación o en el ámbito de la política o cualquier otro ámbito, es dominar ese espacio y en una especie de que eso sea lo que defina la cultura de ese lugar. Esa es una. ¿Qué más? ¿Qué otras hay? Digo, Carlos, no sé si has visto eso en tu espacio, pero yo he visto esto bastante del dominio cultural. Esa es la definición para mucha gente. Claro. De hecho, ahora que tú estabas diciendo eso de que nadie se escapa de la cultura, quiero aportar tal vez como dos cosas separadas, pero que creo que van relacionadas. Por ejemplo, cuando yo estaba en el seminario estudiando, algo que a mí me impactó, que el profesor dijo en una de las clases, fue como que inclusive Jesucristo, cuando él dijo Jesús era hijo de su época, uno que tiene este concepto de que Jesús es Dios, de que Jesús no es hijo de nadie, ¿verdad? Es coeterno con el Padre y toda la vuelta. Inclusive el Jesús histórico tenía un contexto del que no se podía escapar y que muchas veces nosotros como iglesia le seguimos predicando a la gente con el contexto de un mundo que en tiempo y espacio ya no existe. Entonces, cuando están mencionando eso también, ha pasado, por ejemplo, en mi contexto con la música urbana. Nosotros crecimos, por lo menos yo, con la época dorada de reggaetón, Wisin y Yandel, Don Omar, Yankee, Héctor, toda esta gente. Y ahora la queja es de muchas personas es que esto murió porque la cultura americana se metió en la música o colonizó o como lo quieran llamar. Y ahora Puerto Rico, en vez de mantener su esencia original y su contexto original de crear música que nos identifica a nosotros, estamos copiándole la vuelta o copiándole las cosas a esta otra cultura que viene de otro sitio, que tienen otras temáticas, que tienen otras situaciones, que tienen otros contextos, etcétera, y que hemos olvidado. Por así decirlo, creo que como iglesia, tratando de empatarlo a lo que tú estabas diciendo, como que no logramos tal vez entender nuestro contexto y hemos tal vez idealizado tanto ciertas prácticas o ciertos pasajes, ¿verdad? No estoy diciendo que no sean sagrados, sino que simplemente queremos que sean relevantes en un tiempo y espacio que la gente ya no lo entiende necesariamente sin una explicación detrás. No sé si hace sentido, no sé si empata con lo que tienen, ¿verdad? Pero... Y mira, lo que estás diciendo, Carlos, es muy importante y tiene implicaciones importantísimas para, por ejemplo, cuando se va a plantar una iglesia o una iglesia donde está en un lugar dado, ¿no? Que
yo tengo que entender la cultura en la que estoy. Tengo que entender esa realidad para yo entonces responder a esa realidad desde contextualizada, de una manera... O sea, lo que tú estás hablando de Jesús, de que Jesús era un hombre de su época, quiere decir que Jesús se contextualizó. O sea, para Jesús ser relevante, entendible, para Jesús, incluso para él poder comunicarse con nosotros, se hizo no solamente hombre, se hizo Galileo. Yo siempre digo, oye, Jesús duró mucho, llegó y ¿qué? No hizo nada por 30 años, ¿no? Un judío palestino del primer siglo. Eso es parte de la encarnación real histórica. Y él hablaba como eso y enseñaba en categorías que la gente entendía, pero no fue, eso era porque él estaba inmerso en esa realidad. No se puede contextualizar el ministerio para crear puentes que nos hace entendible si no entendemos cuál es nuestro rol en la cultura y cómo nos acercamos a ella, ¿no? Así que hemos visto entonces este casi modelo de si tan solo pudiéramos dominar tal escultura mediante la fuerza política o lo que sea, entonces las cosas serían mejor. Sí. Pero hay otra cosa, hay otro modelito por ahí corriendo, que es si tan solo tú le bajas un poco a ese lenguaje de la fe y te asimilas y adoptas la cultura secularizada, donde la religión está a los márgenes y utilizamos un espacio no religioso en el medio donde nos encontramos, si tan solo sigues esta noción progresista de ciertos liberalismos, te asimilas, entonces tendremos una sociedad mejor. Son dos extremos del mismo problema. Sí. Mira, yo creo que sí. Yo creo que parte de la crítica que se le hace a ciertos tipos de progresismo y ciertos tipos de nociones de democracias liberales es el paternalismo con que se tratan las tradiciones religiosas entonces. Porque entonces se le dice, no, yo te aprecio el pluralismo, pero yo te voy a dar las reglas del juego. Sí. En ese, una de las, leyendo a Tim Keller, por ejemplo, en su libro Iglesia Centrada, que él tiene toda una sección que habla de esto, habla de el lenguaje que él usa. Me identifica mucho con eso. El lenguaje que él usa es el de relevancia. O sea, queremos ser tan relevantes que en cierta manera acepto acríticamente, sin discernimiento, sin todos los elementos culturales para crear ese puente. Sí. O sea, porque ciertamente Jesús era un hombre de su tiempo y crítico de su tiempo. Sí. O sea, de hecho, lo que le daba a él la facilidad y la autoridad para hablar de lo que estaba mal de su entorno es que él estaba metido en ese entorno, lo conocía. Entonces, el modelo de asimilarse en ciertamente abraza, es como el niño con todo de agua, ¿verdad? Coge el niño con todo de agua sucia y no discierne y se manifiesta. Mira, en mí tuvo influencia y tuve que calibrar el asunto con el tiempo. Porque, mira, yo tenía tanto deseo, te voy a poner el ejemplo que yo viví. Yo tenía tanto deseo de alcanzar a los no creyentes que yo hacía lo que sea para alcanzar al no creyente. O sea, literalmente, o sea, si tú eres amigo mío y esta noche me tengo que emborrachar contigo para invitarte mañana a la iglesia, yo me daba mi humo contigo siendo creyente. Hecho, ese ministerio evangelístico siempre va a estar lleno, ¿viste? Entonces, es como, estoy hablando de un caso extremo, ¿verdad? Pero... Oye, estamos hablando del pasado. Recuerden, no venga a hacer un clip de que, mira lo que estaba diciendo. No, mira el contexto. No, del pasado, que había una cierta... Las cosas que yo hacía... Vaquéalo con que se hacía judío con los judíos. Vaquéalo. Las cosas que yo hacía para ganarme a los amigos míos, eso no tiene madre. Eso sí, que la iglesia me ponía en disciplina cada rato por eso, ¿verdad? Que hasta una vez salí en media tanga posando en la televisión. ¿Por qué? Porque yo decía, yo tengo que estar metido en el mundo de la fisicultura, que era mío. Yo le decía al pastor, ¿y cómo tú crees que yo lo tengo ganando? Muchachos, y me pusieron en disciplina. No puedes darme eso. Tú no puedes soltar una bomba así, chicos. Bueno, esta gente va a pensar que yo soy un no.
pero ya más civilizado. Ay, Jesús. El movimiento del crecimiento y de la cultura de la iglesia en inglés se llama seeker friendly o seeker focus, ¿verdad? Que es enfocado en los buscadores. Me llamó mucho la atención porque yo por primera vez vi ahí adoptar géneros y prácticas de la cultura secular introducida en el culto, en la liturgia del culto, para crear diálogo. Y yo vi mucho valor en eso, porque hay muchas cosas. De nuevo, entonces ahí uno dice, pero hay cosas de la cultura que son lindas. Claro. Que son buenas, que son, incluso que en la cultura la sabe expresar hasta mejor que nosotros. Porque creemos que la gracia de Dios está operando en la cultura. Pero entonces, de manera acrítica, nosotros adoptamos eso con la idea de nuestra fe ser relevante y a veces no nos damos cuenta de cómo la cultura y aspectos de la cultura que no compaginan con el reino comienzan a condicionar, incluso a distorsionar nuestra fe. Yo viví esa etapa, ¿verdad? Sí. Y claro, si usted piensa en parte de la herencia del movimiento misionero anglo-europeo en América Latina, en parte fue que no solamente se le exigía a la gente que se convirtieran en cristianos, ciertamente hay misioneros que de corazón estaban proclamando el evangelio, pero eso venía acompañado de casi un criterio. El criterio era que tú adoptaras otros patrones culturales que eran característicos en otras latitudes en Estados Unidos, en Europa, para ser verdaderamente cristiano. Es decir, que te asimiles. Que te asimiles, exactamente. Entonces, eso tiene su, por ejemplo, estrategia misional, estrategia evangelística, como también, como tú hablabas, la asimilación que lleva hasta de asimilo una ideología política, la cristianizo, ya sea de derecha o de izquierda, ¿verdad? Como los que se casan con el capitalismo y lo santifican, como que el capitalismo es la forma más alta, virtuosa, de relaciones económicas, a pesar de toda la desgracia que está generando en el mundo. Y el socialismo o el comunismo, ¿verdad? En su forma más que como tiene un discurso que habla de justicia y de los pobres, y como eso andaba con los pobres, bueno, me caso con esa, aunque tenga que coger una ametralladora y entrar a tiro. ¿Tú me entiendes? O sea, a los extremos. Estoy hablando de los extremos, sí, pero claro, son formas de ser relevante adoptando ideologías sociales y políticas y creando unos puentes que son dañinos, ¿no? A veces yo creo que también eso se extiende, por ejemplo, en nuestro contexto acá en Occidente, especialmente Estados Unidos y Puerto Rico, que es una sociedad altamente productiva y consumerista. Creo que muchas veces cuando la gente en diferentes contenidos que creo me dicen, no, como que el mundo se metió a la iglesia porque, qué sé yo, porque te vistes así o te ves así o escuchas whatever X, Y, Z. Y a veces yo pienso, porque, mano, creo que a veces el mundo se metió a la iglesia cuando estamos empleando como que métodos evangelísticos o misioneros que parecen más o funcionan más como un tipo Wall Street empresarial, donde muchas veces los líderes eclesiásticos se ven más o parecen más o ejecutan más en el lado empresarial y tratando a la iglesia como un negocio, y muchas veces los escuchamos en espacios de creación de contenido, como que no, es que la iglesia se corre como un negocio. Y yo digo, yo puedo entender que hay un cierto tipo de modalidad o verdad que hay unos rasgos característicos. Hay cosas que aprender de eso. Claro, de liderazgo y demás, pero creo que a veces hay una línea que se cruza donde por ese amor a las almas se crea una maquinaria muchas veces, ¿verdad? Cultural. Sí. O se adoptan toda esta maquinaria cultural de la empleomanía y de este movimiento económico dentro del contexto de iglesia que, en mi opinión, ¿verdad? No sé lo que ustedes piensen. Sí, no necesariamente encaja siempre o no resulta necesariamente beneficioso para el nombre de Jesucristo, para la iglesia en general, ¿verdad? Hablando no solo de una denominación o un caso particular, sino para la iglesia de Cristo. Y creo que muchas veces no nos hemos dado cuenta de esa adopción cultural que hemos hecho, de esas mentalidades económicas o empresariales, por así decirlo. Y de hecho, tengo que ser honesto, los otros días le estaba diciendo a Sariné que una de las cosas que no me gusta dentro de nuestro contexto de iglesia, que estamos liderando una comunidad de fe aquí, a veces no me gusta decir que soy pastor y a la misma vez que tengo un negocio
como por ejemplo el de producir, Ujú. porque ya hay como un estigma o un cliché donde hay un montón de pastores no denominacionales que son emprendedores también y a veces salen unas cosas que empatan el pastorado con el empresarismo. Sí, las Y asociaciones salen negativas que hay. Sí, hay unas asociaciones negativas que yo digo, pues, mano, quiero como que alejarme de eso. Prefiero que si vamos a hablar de iglesia soy pastor y si vamos a hablar de trabajo soy productor o soy lo que sea. Son dos cosas aparte, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Porque creo que muchas veces hemos adoptado esa mentalidad cultural de producción dentro de la iglesia que no sé si necesariamente es buena en general. No sé qué ustedes... Sí, y es como, ok, entiendo que la gracia de Dios está operando en todos estos ámbitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dialogo, veo, qué aprendo? O sea, es como el discernimiento es muy importante. Cuando uno entiende que, ok, quiero adoptar cosas de la cultura, lo puedo hacer porque reconozco la gracia de Dios ahí, pero tengo que hacerlo con un discernimiento y no estar solo en eso. Tengo que constantemente estar revisando. Mira, me viene a la mente, Jules, y algo que estuvimos hablando antes del programa, y yo lo veo como una manera del primer modelo de dominio cultural. El dominio cultural. Sí. Que cuando se crea un mito de que hoy los buenos tiempos cuando nosotros los cristianos dominábamos la cultura. Y ahí eso yo le llamo la nostalgia conservadora. Háblanos de eso. Mientras hablamos de dominio cultural y hablamos de la asimilación liberal progresista, pon las categorías de la fe a un lado, vamos a adoptar este nuevo lenguaje, etcétera, que también esa lógica la vemos con los ejemplos que ustedes dijeron dentro de la comunidad cristiana. Pero tenemos una nostalgia conservadora que ese es otro modelo. Este modelo trata de recrear como que el pasado era mejor. Es un pasado idealizado. La gente respetaba más, había más comunión, sí. había más comunidad, había más valores, nuestros valores cristianos, nuestros valores eran los que informaban vivíamos la gente. Entonces, dependiendo para nosotros que estamos en la liminidad de Puerto Rico, Caribe, Estados Unidos, qué sé yo, cuando yo escucho eso, digo, ¿de qué década tú estás hablando? Sí. ¿Cuál es la década que tú dices? Porque, ¿cuál? ¿De la Primera Guerra Mundial? ¿De la Segunda Guerra Mundial? Que mataron más gente que el carajo. La Guerra de Corea. Durante el periodo de segregación, donde los latinos no podíamos entrar a ciertos lugares. Eso se vivió también en parte en Puerto Rico. Cuando estaban tratando de esterilizar las mujeres forzadas en Puerto Rico. Esos son los buenos tiempos, ¿verdad? Esos son los buenos tiempos. Donde en la película nada más se leen los blancos y cuando salía un indio era porque era cargaba la maleta de los blancos. O sea, esos son los buenos tiempos. O sea, hay una... Claro, ¿verdad? Para aclarar, también cada época, cada temporada, cada sesión de 10 años, 15, 20, cada generación, tú puedes encontrar virtudes, claro que sí. Pero este impulso que yo estoy diciendo, esta nostalgia conservadora es casi mitológica. Es casi... Sí. No es que estamos mirando a ver qué virtudes había. Es que a veces se quiere poner de que no, el pasado era mejor. Por lo tanto, hay que conservar estas prácticas que no están ahora. Yo digo, espera, tienen que haber, o sea, no puede ser todas las prácticas, o sea. ¿Qué otra forma de idolatría cultural? Se idolatra en un pasado que es idealizado, ¿verdad? Y se quiere imponer o se quiere volver a eso y se utilizan los mecanismos de la educación, el poder, los medios culturales para tratar de despertar de volver a eso. Incluso tiene que ver mucho con la identidad. O sea, le crea una identidad a la gente de que eso es lo que eso soy yo, eso es lo que me hace, ahí es que tengo que volver. Claro, como tú dices, no dejando de reconocer que, oye, en el pasado habían cosas lindísimas que qué linda sería conservarlas, pero en el pasado habían cosas feísimas, mano, que yo no quiero nada de eso. Volver al pasado, no, mano. No. A hacer esto grande otra vez porque volvemos al pasado. No. Ese pasado no me incluía a mí, ni a mi gente. A ninguno. Aquí en los Estados Unidos no me incluía a mí. Entonces, volver al pasado significa sacarme del cuadro, que por cierto, están tratando de hacerlo, sacarnos del cuadro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Estamos volviendo al pasado. Y nosotros, como iglesia, de nuevo,
esto no es que uno está en un espacio neutral y estamos diciendo, oh, ahí está la cultura. No, nosotros somos parte inevitable Estamos de corrientes culturales. La pregunta es cómo nos estamos visualizando, examinando. Dame mencionarte uno más. Sí, dale. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Está el impulso de aislamiento. Ese es el que dice, lo que está fuera de mi grupo cultural, de lingüístico, de cómo nosotros hablamos, nos vestimos, de mis preferencias políticas, etcétera, todo eso hay que abandonarlo porque ese mundo es completamente caído. Ahí no hay gracia. Aquellos, todo el resto, esos son el mundo caído. Yo me aíslo. Ese es el impulso de tradiciones cristianas fundamentalistas. Sí. Y el fundamentalismo se caracteriza por separatismo. No quiero colaborar contigo porque tú estás manchado mientras que yo estoy purificado. ¿Verdad? Haciendo una pregunta, ¿verdad?, honesta, que tal vez la gente, el que nos está escuchando tal vez se la pueda hacer. Cuando nosotros estamos en la iglesia, muchas veces escuchamos que la santidad es eso, es ese tipo de separación y que por ende la santidad es buena porque sin santidad nadie verá a Dios. Claro. Pues entonces todo lo que suene a evitar el separatismo o esa santidad o esa distancia entre nosotros y el mundo, pues es malo. Como entonces uno como cristiano, como un cristiano genuino que quiere buscar la voluntad de Dios, la justicia de Dios, lo que ustedes han estado hablando a través de no solamente estos últimos episodios, sino las primeras 2 temporadas, que ha sido el shalom de Dios, ¿verdad? No solamente la paz, sino la plenitud en todas las áreas del ser humano y de toda la sociedad. Como yo como cristiano entonces digo, espérate, el separatismo tal vez puede tener unos aspectos buenos, o la santidad o lo que sea, pero a la misma vez hay un área importante donde Dios no nos llama a separarnos, sino a ser santos en medio de... Sí. Creo yo. No sé si estoy injertando mi propia respuesta a la pregunta, pero... Sí, no. Esa pregunta, mira, es real. Nosotros la hemos vivido. Tú lo has vivido. Y se sigue viviendo en las iglesias de que la santidad se define en torno a ser contracultura. ¿Verdad? Primero... teológicamente hablando, es una definición de santidad que es deficiente totalmente, porque la esencia de la santidad es la belleza de Dios. O sea, la santidad es esa gloria de Dios y esa belleza de Dios que lo hace a Él aparte de todo, porque nada se compara. ¿Verdad? Pero usamos el aspecto de separación de santidad para decir que eso implica separación de la cultura. Pero ese pensamiento implica que no hay nada en la cultura que refleje la belleza de Dios. Si la santidad es la belleza de Dios y yo acepto que Dios, este mundo es de Dios, y que aún el mundo caído refleja aspectos de la belleza de Dios, entonces la santidad en ese sentido, y así que yo la he entendido, me lleva a querer compartir lo que Dios revela de su belleza en la cultura y querer ser parte de ello y querer tomar de ahí, ¿verdad? O sea, para mí, por ejemplo, una de las bellezas de Dios manifestada en la cultura dominicana, ¿verdad?, es nuestra capacidad de celebración. O sea, nosotros somos gente que, como decimos nosotros, no podemos estar atacando un cable y sacamos la mesa de dominó y pasamos un buen tiempo. Encima. Y tú sabes, bueno, tú que estás en Instagram, el dominicano te hace light toda la crisis de la vida, te la vuelve, hermano, manejable. Eso es una... El dominicano se le dice... Me dijo alguien una vez que a los dominicanos, Dios sabe lo que hace, lo puso en una isla, porque si hubiéramos estado en mainland China, el mundo entero se queja por la bulla que hay. ¿Verdad? Entonces... No salimos de la fiesta. No, en Estados Unidos, calle esa Qué buen problema. De la bulla que están haciendo que llega aquí. Pero, mira, hay tantas cosas lindas de mi cultura dominicana. Y esa belleza, para mí, yo digo, mira cómo Dios se refleja ahí. Y si mi perspectiva de santidad es que yo tengo que separarme de eso, cuidado que me puedo estar separando del aspecto de Dios que mi cultura refleja a Dios. El hueso. ¿Entiendes? Entonces, para mí, la manera en que yo veo la santidad es todo lo contrario. Yo ando como una lupa buscando dónde se refleja la belleza de Dios en mi barrio, en mi cultura, y con eso yo me conecto y eso me da vida, ¿verdad? Eso me da vida.
Y claro, también para el que nos está escuchando, quizás rápidamente, mira, la santidad tiene que ver también con lealtad moral a la voluntad revelada de Dios. Ok, por eso decimos, mira, la ley de Dios en términos de los 10 mandamientos como guía, mapa y espejo, ¿verdad? Es una guía de cómo yo debo tener juicios morales. Es un mapa de sabiduría y un espejo. Me hace ver todas las fracturas que yo tengo. Pero también nosotros estamos llamados a buscar virtudes, fruto del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de santidad, de separación, es separación para ser leal moralmente a Dios en su ley revelada y leales en la búsqueda del fruto del Espíritu. Pero esto no implica separación de la cultura, como si todo lo que hiciera la cultura se puede reducir a moral e inmoral. Uh-huh. Porque en la complejidad de la vida hay muchas cosas que tienen que ver con sabiduría, no con decir esto está bien y mal. Hay todo un espectro. Y por eso es que nosotros se nos llama a que la ley, aunque es guía, mapa, aunque es dulce para nuestro camino, todas estas cosas, no se nos dice, vamos entonces a seguir la ley mosaica, vamos a seguir la ley y tener la mente de Cristo, quien en su forma, quien siéndose igual a Dios, no tuvo como mucho ser igual a Dios a que aferrarse, sino se humilló como tomando forma de siervo. Humildad, virtuosidad, etc. Eso yo puedo participar en muchas prácticas culturales que no amedrentan nada de estas virtudes morales. ¿No? Que hay diferencias entre, pero es que eso se puede convertir en injusticia, en pecado. Ok, vamos a tener esa discusión, claro que sí. Pero si desde el saque yo estoy diciendo, todo eso que está allá afuera, eso es cultura, maldad, injusticia, y nosotros somos los puros, ahí tengo el problema del aislamiento y el impulso fundamentalista que piensa que mi reflexión es objetivamente correcta y que nadie me puede retar, porque usualmente entonces yo estoy diciendo que otros creyentes que son fieles, si no piensan como yo, pues entonces ellos están fuera del reino también. Eso es casi un comportamiento sectario, ¿no? Claro. Sí, sí. Es sectario y nos vuelve irrelevante, ¿no? Ya no tenemos lenguaje para comunicarnos con la gente. Y también hablamos de que ¿cómo tú le llamaste? Nostalgia conservadora. La nostalgia conservadora que idolatra el pasado. También la de aislamiento idolatra el presente, pero el presente que idolatra es su propia cultura. Su propio presente. Porque, nos separamos de una cultura, pero nosotros tenemos una cultura. Y la estamos idealizando también. E idolatrándola. Porque estamos diciendo, esta es la que refleja a Dios. Esta es la que yo tengo que conservar. Y cuando alguien hace algo que no, lo demonizo de una vez. Lo típico de cuando uno idolatra cualquier cosa. Claro. ¿No? Claro. Y si alguien ataca algo que yo entiendo que debe ser bien, bien cercano a mi identidad, la manera más fácil es demonizándolo. Ajá. Lo identifico con maldad, profunda maldad. Lo identifico como erróneo, pero no hay apertura humilde al diálogo, a la reflexión y a ambos, particularmente si estamos hablando de comunidades cristianas. Cómo buscamos sabiduría juntos, no necesitamos unos a otros. Pero tenemos el impulso ese sectarista, ciertamente. Oye, quiero seguir con otra con otro asunto. Dale. Y es que... Dale, pues yo me iba a meter. No, te vas a meter ya mismo. Te voy a jalar para acá adentro. Ya tú verás. No, yo te tengo una pregunta ahorita. No. Yo te tengo una pregunta. Yo quiero estar de estudiante aquí con ustedes. Yo quiero tirar una aquí para ver, pero dale. El hueso. Bueno, lo vas a tirar. Pero de estas caracterizaciones que ciertamente tienen extremos, hay maneras que se han sugerido de cómo nosotros debemos concebir la relación entre evangelio y cultura, Cristo y la cultura. Y por ejemplo, el teólogo Richard Niebuhr ofreció unas categorías que se usan ampliamente, no es que son perfectas, no es que son las mejores, pero son útiles. Y la primera noción que él sugiere es que nosotros encontramos en la fe contemporánea la noción de Cristo contra la cultura. Los cristianos estamos en una La cultura es enemiga. La cultura es enemiga. Está allá afuera y es enemiga. Uh-huh. Está esa noción. Yo creo que quizás esa la hemos mencionado por ahí. Sí, creo que la del aislamiento viene de esa postura de Cristo contra la cultura. La cultura es mala, nosotros estamos bien y la demoniza, pero produce muchísimo legalismo, tribalismo,
dentro de las iglesias, porque incluso las iglesias se separan una de otra porque esta está demasiado parecida a eso. O sea, es bien tribal y no logra. ¿Cuál es su testimonio público? ¿No? Se ve como una cosa rara en la sociedad. Iba a decir que eso es lo que estamos viviendo con la famosa guerra cultural que todo el mundo está hablando ahora mismo. O sea, que entre la religión y la política y qué sé yo qué más, es una batalla lo que... O sea, es nuestra cultura versus la cultura de ustedes, nuestra cultura conservadora o religiosa o whatever, contra la progresista o liberal o whatever. Yeah. So, yo creo que ahí ya, en esa nada más se encerró medio occidente ahí. Sí, y el tribalismo que sí, y lo que mencionas es que alguien puso unas reglas del juego. Tú vas a utilizar la instrumentalidad política, la instrumentalidad de la fuerza, la instrumentalidad de el uso y manipulación de las leyes de un país para favorecer una cosmovisión específica. Entonces, ahí todo el mundo comparte la misma cultura. Sí. Y ahí está, ahí viene lo Cuando tú adoptas eso... Sí, el de Niebuhr. Los alemanes están complicados. El tipo ese. Tú sabes, cuando yo predico, cuando yo uso autores y cito nombres, que en un contexto dominicano dicen, mira privándose la de fino. Ya yo lo que digo es, hay un tigre que una vez dijo. Y búscalo tú después en Google. Pues Niebuhr también habla del Cristo de la cultura, sí, que es cuando Cristo se identifica con los valores de la cultura, pero con los valores de la cultura dominante. Y entonces eso se impone a los demás. Cuando confundimos a Cristo con una forma cultural y cristianizamos esa cultura, la sacralizamos. Esa, ¿sí? Países que, por ejemplo, dicen, ese país es cristiano. O sea, lo que tú estás ahí diciendo... Es un error de categoría. Déjame decirle, eso es un error teológico de categoría. No, ¿y de dónde? Cristianos en la iglesia. ¿Qué pasa? Países son cristianizados. No es lo mismo que ser cristiano. En teoría, el único país cristiano sería el Vaticano, ¿no? Que es una teocracia. Diandre, espérate. ¿No? Sí. No, porque honestamente no sé. No, o sea, el Papa es un jefe de Estado también. Exacto. Sí. Pero no es una teocracia, pero un jefe de Estado. Yo dije, metí las patas. Mira, también está Cristo sobre la cultura, Cristo y la cultura en paradoja. Ese es Niebuhr. Estos tigres son finos hablando. Cristo transformador de la cultura. Si tú puedes brevemente hablando de esas diferencias, porque sí, es que estamos en una mezcla de estas, ¿no? Sí, otro movimiento es decir que Cristo está sobre la cultura. En este movimiento es tratar de establecer que hay culturas, usualmente en mi cultura, ¿verdad? Usualmente yo cojo la mía. Culturas que son superiores a otras, entonces yo identifico que Cristo está con la mía. Entonces, Cristo sobre la cultura es la cultura que yo he decidido juzgar como mejor que otras porque se acerca a lo que yo entiendo es la fe cristiana o que es consistente con ella. Yeah. Y entonces esa búsqueda, hay una búsqueda de síntesis entre fe y cultura, pero con una jerarquía bien clara. Esta está por encima de aquella. Wow. Ahora, claramente, uno puede tener deseos de que hay trayectorias culturales que resaltan una serie de virtudes que son buenas y consistentes con lo que encontramos en la tradición cristiana, en la Biblia. Y yo creo que todas las culturas tienen esas trayectorias. Pero también hay trayectorias culturales y subculturales que niegan esas virtudes y que promulgan injusticias. No hay problema en identificar eso. El asunto es cuando yo pienso que entonces Cristo está bautizando mi cultura por encima de otras. Sí. Y el último es una noción que trata de conciliar lo mejor. Es Cristo transformador de la cultura y en medio de ella. Esta no necesariamente demoniza culturas, no tiende a ser nosotros versus aquellos, sino que tiene el optimismo de que la presencia de Jesús como Hijo de Dios a través de la gracia común de Dios que está obrando más allá de lo que nosotros pedimos, entendemos, etc., está entre medio de los patrones culturales buscando redención, transformación, pero también afirmando lo bueno. Sí. Ahora, es cierto, nosotros podemos decir todas estas categorías pueden tener buenos momentos. Hay momentos donde tú tienes que ejercer
una fuerte noción de justicia y de santidad. ¿Cierto? O sea, ¿qué de común puedo tener yo como cristiano con un nazismo? Con nazi, con la Alemania nazi. O sea, ahí tal vez el aislamiento nos da herramientas, ¿verdad? Hay momentos, como tú dices. Por eso, mira, Tim Keller, y en algún otro episodio tal vez podemos hablar más con esta categoría y pensando cómo la iglesia se conecta entonces con la cultura, ¿verdad? Pero hoy lo que hemos querido es identificar que crear conciencia de que, oye, yo era de una forma de pensar en mi fe, me enseñaron a mí sin yo darme cuenta de la cultura y tal vez tengo que cuestionarlo, tengo que pensar, tengo que abrirme a los otros modelos de interacción de la cultura y ver qué aprendo. Y ahí Tim Keller nos da una contribución increíble porque él la resume en el modelo de relevancia, el modelo de contracultura, el modelo transformacionista y el modelo de los dos reinos, ¿no? Y te animo a que lea eso porque es riquísimo. Pero él dice, mira, como caídos que somos, cada uno de esos modelos tiene algo bien positivo y cada uno tiene algo negativo. Tal vez desde la postura del que más me convence, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, todavía soy medio contracultura, ¿verdad? Claro. Porque yo tengo una sospecha, una hermenéutica de sospecha con todo lo que viene del poder y eso, ¿verdad? Entonces, pero trato de no abandono lo que aprendí de la relevancia. Y hay un buen impulso anabautista ahí, que una sospecha de que esto se puede usar para mal. Claro, claro. Y siempre estoy con los guantes puestos, claro. Tú sabes. Entonces, pero aprendo, oye, hay elementos de la cultura que yo puedo incorporar. Claro. Incluso a la misión para contextualizar. Hay elementos de que entiendo que pertenecen, o sea, que son únicos del pueblo de Dios. Y hay singulares del pueblo de Dios, como la de dos reinos. Y hay el llamado a influir en la cultura para buscar renuevo, transformación, sin imponer nuestros valores sobre la cultura. Él habla de buscar un punto medio que nos ayuda a ser más eficiente en que nuestros ministerios tengan relevancia e impacto e influencia en la cultura. Pero yo quiero tirarle uno a ustedes. Porque el tiempo que nos queda, ¿verdad? Dale. Aplicando todo esto a una cosa relevante, ¿verdad? Y tiene que ver con ustedes, los puertorriqueños, mis hermanos puertorriqueños, aunque la persona que te voy a mencionar ahora se trasciende los puertorriqueños porque es una figura latina. Ok, Daddy Yankee. Gracias por tenerme aquí. Daddy Yankee. Bad Bunny para algunos ya Daddy Yankee está santificado. El Super Bowl. No, para que yo soy viejo. Bad Bunny en el Super Bowl, ajá, ¿verdad? Bien, ha creado reacción en la iglesia y grande, ¿verdad? De que no, eso no debe ser, ¿verdad? Hay cristianos que apoyan el que se haga una celebración paralela que sea más sacrosanta, que compite, ¿verdad? Hay otros cristianos que dicen, no, pero en el medio tiempo de cosas, yo voy a quitar los muebles y voy a ponerme a bailar ahí porque este hombre representa mi cultura y mi ¿tú entiendes? Por cierto, que yo estoy como tentado acá en ese campo también. Aunque cuando el tigre, ojalá que el tigre no tire sus 2 o 3 malas palabras y cosas ahí, porque ahí la daña. Entonces, o sea... Complicado, pero... Dime tú. ¿Qué te digo? Dame tu opinión. ¿Cómo has percibido esta discusión, Carlos? Dame tu opinión. Mano, el fenómeno de Bad Bunny yo creo que ha trascendido la barrera de la música urbana y el estigma que tenía la música urbana de ser una música barrial o una música de gente pobre, de marquesina o de gente analfabeta. Sí. Creo que Bad Bunny ha pasado todo esa barrera que había, por así decirlo. Y la cosa es que la ha pasado o ha sobrepasado esa barrera teniendo un discurso o un vocabulario, unas temáticas muy referentes a esos orígenes de la música urbana. Y muchas personas quieren, no sé si el término correcto es whitewash o, ¿verdad?, limpiar la imagen y quieren presentarle al mundo tal vez una imagen de la música urbana que nunca ha tenido y que tal vez nunca va a tener y quisieran que tal vez el representante de Puerto Rico y de esta cultura que amamos tanto, la bomba y la plena y la salsa y nuestra caribeñidad, si es una palabra, y todas estas cosas que nos representan, pues que a pesar de que
vivimos todos los días y que aquí al más que menos se le sale una mala palabra y aquí el más que menos se bebe un traguito de coquito o la piensa o siempre que ve un pana o una pana, diablo, qué bueno está, pero no lo dice a lo mejor. Quisiera presentarle al mundo esta versión limpia y santa y pulcra de Bad Bunny o de este artista urbano que va a estar en una de las tarimas más importantes, por lo menos del mundo occidental. Y creo que muchas veces se nos escapa a nosotros como cristianos de que, a pesar de que, por ejemplo, el Super Bowl en este caso es un foro de deporte, ya el deporte en nuestra sociedad pasó de ser deporte a ser entretenimiento. Igual que pasó con el arte, que el arte ya dejó de existir, por lo menos en el ámbito de la industria, y pasó al área del entretenimiento y ya no se hace deporte por el reto físico, sino por vender, ¿verdad?, un producto a alguien, y lo mismo con el arte, con la música y demás. Yo creo que muchas veces se nos olvida como cristianos de que muchas de estas empresas, como la NFL, la NBA y todas las demás cosas, funcionan bajo una óptica de generar dinero. Ingresos. Y de expansión. Y no quiero decir, ¿verdad?, colonialismo o algo así, pero sí de acaparar más mercado. Es la palabra corporativa. Y dentro de ese mercado, Bad Bunny es la estrategia que le funciona o le funcionaría a cualquier empresa ahora mismo para promocionar y o expandir su mercado. Entonces creo que muchas veces estamos como que a la expectativa de que empresas y personas que funcionan exclusivamente bajo ese foco empresarial, consumerista, que tengan una óptica más conservadora, limpia, santa, no sé ni cómo describirla, incluyendo al artista también. No sé si te contesté la pregunta, pero mira, por ahí va la línea. El tiempo se nos acaba, pero tú abres un capítulo. Va a tener que hacer un segundo episodio. Que yo ni siquiera lo estaba pensando, Carlos, y es que la controversia en torno a lo de Bad Bunny en el Super Bowl le conviene a la gente que están ganando el evento, todo el dinero del mundo con este, ¿verdad? Porque es un espacio comercial. 100%. O sea, el Super Bowl no es solamente un deporte, es un espacio comercial poderosísimo, ¿verdad? Entonces, no podemos... El discernimiento... Solamente superado por la Copa Mundial. El discernimiento dentro del debate no debe olvidar, espérate, esto está alimentando a alguien que no le interesa un comino, posiblemente, el bienestar de nuestra cultura y de nuestra gente, ¿verdad? Literal. Entonces hay que ser claro en eso, ¿verdad? Pero es interesante como en las conversaciones comunes uno ve las diferentes posturas culturales, ¿verdad? El de aislamiento dice eso del diablo, que yo qué, yo cuánto. El de la nostalgia dice eso no representa lo más puro de nuestra cultura. En mi tiempo las canciones americanas, se ¿verdad? olvidaron de que Frankie Ruiz en salsa le metía chacho. Y de los valores cristianos que identifican a nuestra nación, ¿verdad? Que por cierto, Bad Bunny es americano. Claro. ¿Verdad? Right? O sea, como ciudadano americano. Ciudadano americano. Segunda categoría, pero sí. Puertorriqueño, ¿verdad? Entonces, el de relevancia o el de asimilación lo disfrutas acríticamente porque nuestra gente todo está bien. y en este momento está elevando el valor de la hispanidad y, ¿verdad? No, y que, perdona que te interrumpa, porque es que, por ejemplo, nosotros aquí en Puerto Rico vemos este discurso o mucha gente dentro de nuestro sector, ¿verdad?, cristiano, evangélico, como lo queramos llamar. Bad Bunny está promoviendo algo, una música inmoral o violencia o sexualidad o hipersexualidad a la mujer o maltrato o machismo, no sé qué 20 cosas, pero por ejemplo mencionaste el ejemplo de Frankie Ruiz. Si tú lo das más para atrás, por ejemplo, uno de los íconos y de las personas más grandes que ha producido, que ha dado Puerto Rico, el señor Ismael Rivera, quien admiramos y nuestro respeto, tiene una de las canciones más machistas y más violentas contra la mujer. Y por eso no estamos diciendo, ahora hay que banear a Ismael Rivera, no. Lo que quiero decir es que es parte de nuestra cultura y aquí nadie está diciendo, mira, bajen los murales del pana, bajen la música. La música que se toca dentro de nuestras iglesias, los famosos coritos, el songo, toda esta vuelta viene de música y de ritos afrocaribeños relacionados a religiones de afrodescendientes, que si santería, palomayombe, no sé qué cuento. Nadie se queja contra eso. Mucha de la teología que se canta en nuestros coritos y en nuestras canciones de domingo, cargada de violencia y de otras temáticas que
en cualquier otro Y de foro erotismo relacional romántico. con Dios. Que si tú le cambias la palabra a Dios y le pones Carlitos, Jules o No algo, cambia nada, me hace pones Carlota o lo todavía que sea. Menciona, y Entonces todavía ya se se me convirtió. paran los pelos con la canción. La que puedes todo usar para tu aniversario con la Carlito, doña. Aniversario, Dios. sí. Pero Porque entonces- lo importante es lo que me hace sentir en el momento. Pero eso no está mal hasta que lo hace X persona. Entonces, creo que muchas veces como evangélicos o cristianos o personas de fe, ¿verdad? Dentro del cristianismo, somos bastante propensos a tratar de estar buscando lo inmoral en personas que claramente no están detrás de presentar una imagen moral limpia. ¿Sabes? No son personas... No es un político que trata de hacer una campaña de que, mírame, qué pulcro soy, vota por mí. Son artistas, ¿verdad? Que narran cosas que vienen de la cultura. Y por más buena y por más orgulloso que podamos estar, por ejemplo, yo estoy súper orgulloso de mi cultura puertorriqueña, de aquí a la luna, boricua aunque naciera en la luna, y obviamente soy antillano, y Puerto Rico, Cuba, Jamaica y toda la vuelta. En la resurrección tú vas a seguir siendo boricua. Boricua, Roy Brown, ¿sabes? hasta ahí. Hasta ahí. Pero nuestra cultura también viene cargada de cuestiones de narcotráfico, de violencia, de machismo, de 20 cosas que son parte de nuestra cultura también y que tenemos que afrontarlas, lidiar con ellas y entender que si un artista, por ejemplo, como el caso de Bad Bunny, hace tal vez una alusión a eso, a lo mejor no es que el pana está a favor, es que simplemente es parte de nuestra cultura y está ahí y hay que entender de dónde viene, ¿me entiendes? Que muchas veces somos bien dados a decir, no podemos elevar nuestra cultura por encima de los valores conservadores o por encima del cristianismo. Y eso yo lo entiendo, pero a la misma vez hemos permitido que otras culturas o otras denominaciones o otras figuras eclesiásticas aporten algún tipo de elemento de violencia o de otro tipo de machismo o de otro tipo de opresión. Y esas sí las podemos cantar, esas sí las podemos predicar desde el púlpito, y esas sí son aceptables porque esas las podemos, qué sé yo, poner un versículo detrás a las malas, pero lo podemos poner. Entonces yo creo que muchas veces tenemos como que inspeccionar un poco a nosotros mismos, empezando por mí. ¿Verdad? El 100%. Creo que por eso hay todo un sector una sección de la Biblia, género que se llama sabiduría, porque no todo es blanco y negro, la mayoría de la vida es entre dos. Y en la literatura de sabiduría nos está diciendo, mira, no vivimos en un mundo perfecto, aprende a vivir en discernimiento. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 ofrece un modelo, y quizás para terminar, caminando entre Atenas y Tesalónica, estoy pensando, Tesalónica, por ejemplo, él está examinando cuáles son aquellos patrones culturales religiosos dominantes. La escritura dice que él se dio cuenta que había muchos ídolos. Uh-huh. La primera reacción de Pablo no fue malditos hijos del diablo. Él ustedes son unos desgraciados. Dice que él le dolió. Dice, y utiliza un vocabulario como de médico, como que sintió una herida en su corazón. Pero entonces dice que estaba buscando y vio de pronto, de entre todos los altares, todas las idolatrías, vio un altar dedicado al Dios no conocido. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar esto. Y cuando se paró en el Areópago, dijo, yo he visto que ustedes tienen un profundo interés por cosas espirituales y religiosidad. Es decir, eso es bueno. Validó esa búsqueda es necesaria. Esa búsqueda es necesaria. Se conectó con el anhelo que está detrás de eso, que es legítimo. Exactamente. Y entonces, afirmando, sabiendo que a pesar de que hay ídolos, puede afirmar que la búsqueda es necesaria, y dice, pero también encontré este altar dedicado al Dios no conocido. De ese Dios no conocido, déjame hablar. Uh-huh. Y él comienza en el principio. ¿Verdad? Esa habilidad de nosotros poder identificar anhelos por trascendencia, significado en la búsqueda, en el arte, en la música. Reggaetón y otra música popular está llena de alusiones religiosas. No solamente Bad Bunny, otra gente que está en el género. Alusiones a búsqueda de significado, solidaridad, comunidad, esperanza. Y utilizan lenguaje cristiano. Quizás es más sabio en un momento decir, ¿sabes qué? Esa búsqueda es válida. Hablemos. Esa es la teología de la calle. Oye, si has visto este episodio, gracias. Oye, gracias por dejar la cámara y venir con nosotros. La verdad que fue aperísimo. Teología de la calle, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Déjame decirte,
la participación de Carlos fue como que, vente, te necesitamos ahora. ¿Cómo? Ahora sí. Ahora sí. Ponte algo. Pero es un maestro aquí en eso. Yo voy a aportar con ustedes dos aquí, muchachos, que está cogiendo clase y sentado soy yo. Gracias, Carlos, por estar acá. Gracias a Nosotros ustedes. apreciamos y mira, cuando hablamos de cuestiones de discernimiento, cuestiones de cómo discernir y ser fieles en cualquier contexto cultural, queremos que el Evangelio sea tu punto de referencia. Sí. Para todos nosotros queremos que el Evangelio... Hay momentos que fallaremos, hay momentos que tendremos victoria, pero estamos en esta jornada. Así que gracias por estar con nosotros. Sí, y síguenos a través de el Apple Podcast y también de Spotify, YouTube. Ahí puedes ver esto. Si te lo ves algo, ponlo a velocidad doble. Yo descubrí eso. Mío. Cosa larguísima que me encanta. Digo, la van a poner en velocidad doble, brother, porque pero la quiero oír entera. Entonces, suena a veces raro, pero la oye entera. Por favor, síguenos, compártelo con tus amigos, hermanos cristianos, líderes de tu iglesia, o junta grupo y comparte este podcast. Esperamos que sea de ayuda y de enriquecimiento para ustedes. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Sin Púlpito ni Maquillaje con el Dr. Jules Martínez y Robert Guerrero. La semana entrante tenemos un nuevo episodio para ti hablando sobre fe, vida y misión sin filtros ni rodeos. Recuerda seguirnos en todas las plataformas de podcast en audio y también en YouTube como Sin Púlpito ni Maquillaje. Dios te bendiga.